Análisis que ya anunciaba el doctor Valadez sobre las constituciones de los estados de la República Mexicana que están celebrando su centenario como constituciones que fueron promulgadas en 1917. La mayor parte de las constituciones locales de México no fueron promulgadas en 17, sino que se esperaron hasta el 18 por distintas razones de sus propios constituyentes locales. Cuando vi el programa por primera vez me quedé muy extrañado de que no estuviera una constitución que a mí me, como dijeran los italianos, no en términos norteamericanos, sino en términos italianos, en vista de que la Constitución de Yucatán solo fue aprobada en febrero de 1918 y va a celebrar su centenario el año entrante, que ya anunciaba don Diego Valadez. Será un año muy importante de celebraciones por las tres constituciones grandes que estuvo mencionando de países distintos. Pero ahora vamos a empezar entonces el análisis de las constituciones locales por orden alfabético, según estoy viendo, pero más bien es por orden cronológico, en el orden en que fueron siendo aprobadas por los constituyentes locales. Y para eso tenemos la presencia de dos investigadores, uno de nuestro país, que es la doctora Gloria Villegas, que es muy conocida para nosotros por haber sido durante un largo periodo no solo profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras, sino especialista en México contemporáneo y directora de la propia Facultad de Filosofía y Letras. Y tenemos como el otro comentarista a nuestro invitado italiano, Paolo Passaglia, profesor catedrático de Derecho Público Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa. Vamos a dar principio, pues, a estas dos intervenciones para analizar la Constitución de Aguascalientes. Gloria, si es tan amable. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, es un gusto estar en este instituto. Mil gracias a mi querido amigo, colega ya de muchos años, el doctor Diego Valadez, por haber hecho esta invitación, y también al doctor Serna por haber estado tan atento informándonos de la preparación de este evento. Quiero decir desde luego que me resulta una temática y creo que es objetivamente de gran interés y muy esclarecedora para comprender, para la comprensión de la historia del país al abordarse en conjunto. Sí, creo que esto es un gran acierto. Doctor Valadez, nos estaba haciendo mucha falta y creo que a lo mejor el doctor Paoli, cuando dice analizaremos las constituciones, no sé si lleguemos a tanto, pero por lo menos hacer un balance de cómo podemos abordar este tema, porque desde luego puede haber una propensión, y esto los historiadores siempre estamos preocupados por qué es lo que se está generando en investigación, un predominio de estos grandes episodios de nuestra historia, que lo son justificadamente, la revolución es un episodio fundacional, no queda duda, pero a veces como que se diluyen otros aspectos que no parecen tan espectaculares o tan relevantes, y que afortunadamente para algunas consideraciones que haré, ahora cada vez hay un clima mucho más propicio para hacerlo. Y hago un pequeño preámbulo, sin desviarme pues del tema central, porque sí quiero hacer algunas consideraciones sobre la historiografía de la Revolución, donde se inscriben estas obras, estos trabajos locales, sí, a cuyo fortalecimiento han contribuido de manera notable especialistas extranjeros, mexicanos, a lo largo del último medio siglo. Quiero señalar que antes escasamente se frecuentaba esta temática en el ámbito académico por considerarse un tema de carácter político durante varias décadas, salvo excepciones notables como la historia de la Revolución Mexicana, en varios generosos volúmenes, elaborada por José C. Valadez, con quien Diego sabe muy bien que yo tengo un especial afecto y admiración por una figura tan importante de la historiografía. Y quiero decir que en qué momento
momento la revolución empieza a ser una temática predilecta de un nutrido conjunto de historiadores. Incluso don José tuvo varias críticas por estarse dedicando a estos temas tan recientes, cuando el historiador por antonomasia debía dedicarse al pasado. Pero quiero decir que hay una revaloración enorme de la obra de Valadez en las últimas décadas, y no solamente esta, sino muchos otros trabajos, ¿no? Y quiero decir que además, a partir de los años 70 fue particularmente fecunda los estudios de la Revolución al abrirse el análisis de su dimensión regional, en buena medida efecto del auge de la microhistoria en la que Luis González fue figura central. No era común que hiciéramos historia regional, se centralizaba y no necesariamente de la Revolución. Por otra parte, sí es muy importante recordar a don Luis, que decía que no solamente nos tenemos que ocupar de la patria, sino de la matria, ¿no? Y esto generó una serie de instituciones importantísimas que han dado lugar en diversos estados de la República a una investigación de muy alta calidad. Quiero decir además con una gran satisfacción, porque es mi facultad y la dirigí 8 años, pero quiero decir que muchos de estos académicos han venido a hacer sus posgrados a nuestra facultad utilizando una gran cantidad de fuentes documentales de sus propios lugares, archivos vírgenes, etcétera. El doctor Paoli seguramente recordará alguno de ellos, Franco Savarino, nuestro tesista de doctorado, que vino de Italia a México, fascinado precisamente por Yucatán y en parte por esos textos que se conocen gracias a ustedes, ¿sí? En ese tiempo, el enfoque, estoy hablando de los años 70, el enfoque marxista influyó para que surgieran otras facetas, se abordaron, como los temas económicos y sociales, más allá de los políticos, en los que el proceso revolucionario también resultaba tierra de gran fertilidad. También la idea de que resultaba limitante mirar la historia nacional como un conjunto de fenómenos aislados del resto del mundo estimuló la tendencia a reconectarla con otros procesos, como lo escuchamos hoy espléndidamente. Desde ese momento hay algunas iniciativas, lo cual a veces en ese tiempo no permitió llegar a fondo de los problemas, y algo semejante puede decirse de la interdisciplina, que en broma decíamos era que estuviera sentado un geógrafo junto a un historiador, junto a un literato, porque no había realmente una concatenación como la que hay ahora de muchas temáticas, ¿sí? Y por otra parte, bueno, aquello que en el campo de las ciencias sociales fue muy importante, tratar la expansión de estos métodos, estrategias y temáticas. Y en este breve recuento historiográfico no puedo omitir que contamos con contribuciones fundamentales como las realizadas por nuestro inolvidable colega Álvaro Matute, con quien tuve la ocasión de dialogar muchas veces sobre estos temas historiográficos, ¿sí? Y nos preocupaba mucho los ritmos, como profesores de una facultad donde la historia tiene un sitio muy especial. Nos preocupaba mucho que el proceso revolucionario no se estuviera estudiando de manera rigurosa, sistemática, continua, aunque creo que ese lamento ya no tiene razón de ser, porque hay de veras un espléndido grupo de historiadores mexicanos extranjeros en torno a esto. Sí debo decir, y todos lo sabemos, que en algunos temas fundamentales la participación de los extranjeros fue vital. Womack, tratándose del zapatismo, Katz, refiriéndose a Villa, Douglas Richmond, en el caso de Carranza, Michael Meyer, Huerta, etcétera, etcétera, sí, que fue algo muy saludable, porque mientras esos temas, por muchas razones y sobre todo por el peso político que podían tener, la carga política, no se trataban en México, sí lo trataron colegas extranjeros, lo cual permitió una comunicación espléndida con distintos académicos en diversos lugares del mundo. Y esto fortaleció mucho la vida académica de nuestra facultad y de otras áreas. También hay que decir que después de esa proliferación y abundancia de obras, muchas de ellas monográficas, recuerdo que al maestro Eduardo Blanquel, mi muy querido y inolvidable profesor, le preocupaba muchísimo la atomización del conocimiento histórico, que entre otras cosas generaba una dificultad para la divulgación de la historia. Y en ese sentido, otra vez, los grandes historiadores extranjeros, Alanay y François Javier Guerra, hicieron un esfuerzo de articular una serie de temas. Podemos discutir muchas de las cosas que ellos plantearon con motivo de esas, pero bueno, hicieron un esfuerzo creo que plausible, ¿sí? Y
lo que nos está pasando en los últimos años es que tenemos un amplísimo espectro temático respecto a la revolución, que va desde la vida privada, que va desde el arte, que llega a la música, que en fin, y que esto tiene que ver además con otro fenómeno que es muy propio de la producción histórica de los últimos años, que el concepto de fuente se ha ampliado mucho, ya no solo son los documentos, son las imágenes, son los testimonios orales, y esto le ha dado de veras una diversidad muy grande para la comprensión de estos procesos. Además de que, bueno, tenemos las espléndidas entrevistas que recogió Alicia Olivera, las que realizó Eugenia Meyer, que a lo mejor se veía antes con cierta duda ese tipo de material, solidez académica, y ahora está utilizado de una manera muy intensa. Señalo además que toda esta reflexión colectiva que se realiza en los congresos, en las reuniones académicas, etcétera, tiene dividendos muy importantes. Yo me he permitido, lo propongo y lo he escrito en algún artículo de próxima aparición, como concepto lo que llamamos sitio historiográfico. La historiografía es un poco absurda dividirla como si fuera historia política. Se habla de la historiografía del porfiriato, pues sí, pero además de la porfiriana o de ese sesgo, había muchas otras más. Aquí llamo historiográfico al resultado de una discusión colectiva que no solamente impacta la temática que se aborda, sino otros puntos y otras fronteras del conocimiento. Por ejemplo, a principios de siglo, la polémica en torno a la figura de Juárez esclareció y precisó la noción de verdad, el concepto de la ciencia, etcétera, etcétera. No era el propósito, pero la discusión colectiva lo hizo, ¿no? En las conmemoraciones del 2010, por ejemplo, produjo, entre otros efectos, los primeros intentos de dar secuencia a procesos muy amplios, la independencia, la reforma y la revolución. No se habían estudiado en conjunto, y creo que ahora una de las cosas que está resultando de esta conmemoración de la Constitución de 17 es entrelazar las épocas, ¿sí? Anteriormente la revolución se veía como algo radicalmente diferente del porfiriato. Ahora sabemos que hay una serie de vasos comunicantes, que estos maravillosos abogados a los que se refería hace un momento el doctor Fix se formaron en las escuelas creadas en la época de Justo Sierra. Yo tengo una predilección, y algunos de ustedes ya lo saben, por la labor de los abogados. He estudiado a varios de ellos y me parece que son figuras verdaderamente excepcionales. En breve espero que salga un texto sobre los trabajos recepcionales de algunas figuras políticas en México, que con todo respeto le voy a dedicar al doctor Valadez, porque lleva en la sangre y en el corazón la vertiente histórica y la jurídica. Y me fascinan esos abogados porque además los abogados fueron los primeros historiadores profesionales en México, como Gorman, el mismo López Austin, recuerda esa formación, en fin. Entonces, ahí tenemos una serie de elementos, y me dio mucho gusto que el doctor Fix dijera que se acerca a la historia, porque nosotros nos estamos acercando, obviamente, ya desde hace mucho tiempo al pensamiento jurídico. Debo decir también que el tratamiento de algunos personajes me ha hecho acercarme a esta temática, como muchos otros colegas. Estoy preparando un estudio sobre Aquiles Elorduy, que fue director de la Facultad de Derecho y que otra vez, originario de Aguascalientes, que la familia vino, era de origen vasco, estuvieron en Zacatecas, se inundó la mina, vinieron a México, aquí estudió en jurisprudencia. Bueno, historias fascinantes, porque además, bueno, don Aquiles, me encontré este dato que me pareció muy sugerente, presenta un proyecto de reforma, un proyecto al constituyente, se lo reciben, cosa muy rara, porque estaba bastante cerradas las iniciativas, sobre el Poder Judicial, y lo asumen en esta idea de cómo debe funcionar en sus distintos niveles. También me interesó mucho el caso de Soto y Gama, me referiré ahorita a Aguascalientes y la Convención, y quiero decir que ha sido muy ilustrativo estudiar estos personajes porque tienen una muy sólida formación académica, porque en las tesis se refleja los grandes maestros que tenían, pero además da prueba de la continuidad y de los procesos. Estos jóvenes de la clase media, como decía Luis Cabrera, fueron formados para transformar el país, ¿sí? Están muy preocupados, y por eso digo, me parecen fascinantes las tesis, ¿no? Están muy preocupados por cómo avanzar en ese sentido. Incluso muchos de ellos participarán con los revolucionarios. Hace un momento decía el doctor Fix que solamente una facción había hecho la Constitución.
pero se permearon las ideas de todos. Y esa fue, digamos, parte del talento de esos personajes que nos dieron un texto que la verdad cada vez que uno lo relee encuentra cosas importantísimas. ¿Sí? Esto un poco para enmarcar algo que me surgió como provocación a raíz de la invitación a participar en este evento. ¿Sí? ¿Por qué provocación? Bueno, uno puede conocer la historia de los estados de la República, uno puede entender, tú me dices, ¿sí? Uno puede tener conocimiento, además creo que Aguascalientes, y esto lo comentaba yo hace un rato, tiene un conjunto espléndido de historiadores que se han dedicado al tema, que han publicado varias obras, Jesús Gómez Serrano, que fue un tiempo director del archivo, Enrique Rodríguez Varela, que hizo un trabajo realmente estupendo de compilación y varios tomos en los años 80 con el Instituto Mora, mi queridísima amiga Beatriz Rojas, que ha hecho un formidable trabajo sobre la Corporación Guggenheim, que fue importantísima en Aguascalientes y que ha seguido estudiando. En fin, tenemos el doctor Luciano Ramírez Hurtado, que es investigador en Aguascalientes y que tuve el gusto de dirigirle la tesis de licenciatura, que es una especie de diccionario biográfico de Aguascalientes. O sea, tenemos, ahora, curiosamente, en todo ese material no tenemos un estudio de la Constitución de 1917 que hoy comentamos, lo cual hace un poco difícil seguir esos pasos, porque yo me he encontrado, y me dio mucho gusto ahorita lo que decía el doctor Valadez, de que hay mucho por hacer adelante. Yo solamente conozco un caso en donde aparecen publicados los diarios de los debates del constituyente de 17, que está Vasco. De ahí en fuera, ni en microfilm, ni en forma digital, o sea, es un material que tenemos que rescatar. Y lo comento porque resulta un poco difícil analizar un texto sin que se conozcan los matices ni las intenciones con las que se fueron dando. Afortunadamente, digo, tenemos esta parte de un grupo que seguramente seguirá trabajando. También Luciano hizo un texto muy bonito sobre David Berlanga, al que me referiré, que fue el representante del gobernador de Aguascalientes en la convención, que tuvo una muerte trágica, que Martín Luis Guzmán narra maravillosamente cuando lo asesinó Rodolfo Fierro por órdenes de Carranza. Y también es muy conmovedor ver lo que escribió Berlanga poco antes de morir. Su libro Pro Patria, sus discusiones en la Convención de Aguascalientes, que son absolutamente luminosas. Profesor de Coahuila, que trabajó en San Luis Potosí, que fue a estudiar a Estrasburgo, que era un hombre, estas becas que daba el gobierno en ese tiempo les dieron una posibilidad de una formación extraordinaria. Sí iba a estudiar psicología. En ese tiempo yo me he encontrado que a los mexicanos les fascina Le Bon. Espero tener el tiempo para preparar un artículo sobre la influencia que tiene su libro La psicología de las multitudes. Se citan en los debates de la convención, lo citan varios autores y les fascina porque explica el comportamiento de los pueblos latinos no como un fenómeno de ingobernabilidad, sino de carácter. Entonces, esto abre, digamos, muchas fuentes. A mí me había interesado Rabasa porque se le menciona en el constituyente, pero nos encontramos con una masa crítica que conoce muchos textos. Entonces, en el caso concreto de Aguascalientes, bueno, pues nos enfrentamos a una temática virgen en buena medida, pero para cumplir y responder a esta invitación, me referiré en términos generales un poco al ambiente político del Estado. Un Estado que para 1910 tenía 120,000 habitantes, cuyo territorio era de 5,600 kilómetros cuadrados, el Estado más pequeño de la República, que además tuvo una serie de problemas para definir su territorio. Esto lo explican muy bien algunos de los colegas de Aguascalientes, porque primero formó parte de la Intendencia de Guadalajara en el periodo virreinal. Después se separó la Intendencia de Zacatecas, que pertenecía a Guadalajara, e iba incluido Aguascalientes. Y hasta 57, Aguascalientes acaba por ser un estado independiente. Esto a mí me parece que es un fenómeno que obra en la memoria histórica de los habitantes del estado y que debe tener un peso muy importante en la forma de considerar y analizar todos los temas, ¿no? Cuando
Aguascalientes, cuando se inicia el movimiento revolucionario, bueno, más bien el movimiento antirreeleccionista con el objeto de llegar a una candidatura que yo la verdad les recomendaría de veras ampliamente a, pues todos los mexicanos vamos a estar el año próximo inmersos en un proceso político, releer lo que fue la primera campaña moderna en México, ¿sí? Los discursos de Madero, los planteamientos que hace para llegar a la convención. Como dice, utiliza una frase hermosísima cuando está en una de sus giras en Guadalajara, donde dice, no vengo a entusiasmarlos, vengo a nutrirme de su espíritu para tratar de entender lo que es este país y engrandecerlo. O sea, Madero, nadie había hecho giras, empezaron luego los reeleccionistas a hacer algunas visitas por imitación, se veían muy curiosos con Bombín, etcétera, o con Chistera en distintos lugares del país para imitar este procedimiento. Pero lo que Madero hizo fue verdaderamente extraordinario y tuvo un eco muy importante. Y cuando estuvo en Aguascalientes, afortunadamente un hombre que lo acompañaba, Roque Estrada, originario de Zacatecas, pues nos narra mucho de estos episodios, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención, porque después de Aguascalientes, uno de los focos centrales de los movimientos cristeros, es que Madero, cosa inusual, dice, aunque no es, refiriéndose ahí a la participación que tiene en Aguascalientes, dice, aunque nuestra misión no solamente no está reñida con las enseñanzas de Cristo, sino en la aplicación más bella de los principios de fraternidad e igualdad por él predicados, quizá algunos de nuestros conciudadanos no bien informados de nuestra misión pudiesen tener algunos escrúpulos para asistir a nuestras reuniones. Es decir, hay un poco la sospecha y en un momento dicen que va a acabar con, que va a aplicar las leyes de reforma, etcétera. Entonces, bueno, todo este recorrido que hace Madero, que le da el pulso del país, que le permite conocer, porque más Roque Estrada va diciendo, pues es que este lugar está formado básicamente por comerciantes, es que tal, presidente, el texto de Roque Estrada, Francisco y Madero de la Revolución, es un texto que habría que leer en estos días para encontrar el espíritu de ese tiempo, ¿sí? Como ocurrió en muchos otros lugares, pues se formaron clubes. Curiosamente, en Aguascalientes hubo un club que se formó para participar, para trabajar por la reelección del general Díaz. O sea, entre estos liberales y posiciones más moderadas, etcétera. Y quiero decir que, bueno, no puedo abundar más en esto, el tiempo no me lo permite y además creo que es una síntesis muy difícil porque hay una gran cantidad de información, que en ese tiempo, bueno, pues ya se había producido la entrevista a Krillman, había mucha gente entusiasmada con la posibilidad del cambio, lamentablemente una transición que se frustró por una serie de circunstancias que hemos estudiado, pero sí quiero decir que ya el gobernador de Aguascalientes tenía 4 periodos, el último de 1907 a 1910. Es interesante, aunque no me detendré mucho, a lo mejor el doctor va a tratar algo de esto, los cambios que van teniendo en algunos momentos. Por ejemplo, la Constitución 57 de Aguascalientes establece anticipadísimamente el voto directo. Esto me parece que es muy importante cuando incluso la elección de Madero y de Pino Suárez todavía fue con voto indirecto y es hasta la 17 cuando se establece el voto directo. Y señalo esto porque Aguascalientes, como otros lugares, había sido pues un foco muy importante para la inversión. La Guggenheim fue precisamente una de estas empresas que penetró ahí. Por los datos que tenemos sabemos que la mayor parte de la población se dedicaba para la agricultura, pero estaba en ese proceso de surgimiento y desarrollo de la clase obrera. Y algunos de los autores, algunos de los colegas de Aguascalientes dicen que Alejandro Vázquez del Mercado coincidió, o sea, hubo una coincidencia interesante. Cuando el general Díaz estaba renunciando, él tuvo que renunciar a la gubernatura por un escándalo de corrupción, porque había aceptado la inversión para construir drenaje, etcétera, una inversión muy importante, sí, muy importante del banco, pero que finalmente se le había dado muy mal uso, sí. Bueno, evidente, sí, cerraré. Quise mencionar esto porque son una serie de datos que como historiadores y como juristas tenemos que condensar para entender estos procesos. Como sabemos, la convención pues le dio un sesgo especial a Aguascalientes, buscaron ese lugar porque era aparentemente un sitio neutral, pero ni siquiera me puedo detener en la cantidad de gobernadores que hubo en este tiempo, Duraban 3 días, duraban 10 días, duraban no sé qué. Lo asombroso, y ese es el reto que
que tendríamos que responder es cómo en medio de todos esos cambios y de inestabilidad política logró hacerse tan pronto una Constitución. Y una Constitución que tiene rasgos importantísimos, algo que solamente menciono porque fue la Constitución 57, luego hubo una de 1868, que fue la que reforma la de 17, y en esas constituciones había algo importantísimo, que era la acción popular, se aceptaba la acción popular contra la autoridad, la vigilancia de los funcionarios, el cumplimiento de las leyes, etcétera. Todas una serie de cosas avanzadísimas para la época que retoma 1917. Insistiría en que, bueno, tendremos, siempre que me correspondía estar en un homenaje en la facultad, que eran muchos, releía yo el término, el significado original de homenaje, que es medieval. No me atrevo a decirlo aquí frente a un académico de la lengua, pero era sometimiento a un vasallo, ¿no? Claro, después quedó como reconocimiento, etcétera. Bueno, aquí no nos sometemos, pero sí nos afiliamos de manera emotiva y entusiasta a lo que representa estudiar las constituciones de nuestros estados, porque como lo dijo con mucha sabiduría O'Gorman en su espléndido libro Las divisiones territoriales, la división territorial es una parte esencial de la historia del país, donde vamos configurando ese mapa, no solamente físico, sino simbólico de una nación. Gracias. Muchas gracias a la doctora Gloria Villegas, que nos ha presentado una magnífica contextualización histórica que motiva la formulación de la Constitución de Aguascalientes en 1917, mismo año de la Constitución Federal. No solo ha sido una magnífica contextualización histórica, sino que apunta a algunas de las instituciones de vanguardia que inspiraron a los constituyentes de Aguascalientes. He empezado en esta ocasión pidiendo que interviniera doña Gloria Villegas, faltando a la hospitalidad, porque debía yo haber empezado con el maestro, con el profesor Paolo Passaglia, nuestro invitado, pero hubo una conspiración machista entre el profesor Passaglia y su servidor, e impusimos a Gloria Villegas que empezara, lo cual creo que ha resultado bien, porque nos ha dado una contextualización desde un punto de vista de historiadora, como lo que es ella, y nos ha dado algunos de los rasgos fundamentales que nos permitirán entender el proceso jurídico de creación de la Constitución de Aguascalientes. Vamos a pedirle ahora al profesor Paolo Passaglia que nos haga favor de intervenir. Grazie. Effettivamente quando la nostra collega, la professoressa Villegas, mi ha detto di essere una storica, pensé que la elección de los organizadores fue una muy buena elección, porque cuando comencé a estudiar la Constitución de Aguascalientes hice lo que creo más o menos hacen todos, fui a Google, busqué Constitución Aguascalientes. Entre los muy primeros resultados, quizás el primero mismo, fue precisamente la Convención de Aguascalientes, que en 1914, que ya proporciona una idea de la importancia de este pequeñísimo Estado para la historia constitucional de México. Y después, profundizando en mi investigación en la sección de la Constitución local, me di cuenta de que en Aguascalientes sucedieron cosas importantes, como recordaba nuestra colega. La primera
primera constitución es la de 1857 y después hay distintas teorías sobre la segunda constitución, porque la primera parte de la doctrina considera que haya habido una segunda constitución en 1861, mientras que otra sección considera que las profundas reformas de la constitución del 1861 sean una señal de continuidad respecto al 57. Sin embargo, lo que más interesa es que en 1861, en el artículo 81 de la Constitución, se afirma la elección del gobernador, propietario y suplente será popular y directa en los términos que fije la ley. Por lo tanto, Aguascalientes es pionera en el ámbito de la elección directa del gobernador. Y una de las características, el vértice del Ejecutivo elegido directamente por el pueblo, es una característica típica, como vimos ayer en varias ocasiones, de las instituciones mexicanas. Por lo tanto, la historia es un elemento fundamental para entender esta Constitución de Aguascalientes, todavía hoy en día, también porque uno de los aspectos que encontré en el análisis es el que se relaciona con la dificultad de proporcionarle una fecha a la Constitución de Aguascalientes, ya que también aquí hay dos teorías. Bueno, hasta podremos agregar una tercera. La primera, la dominante, según la cual la Constitución de Aguascalientes es la de 1917 y después fue reformado, sobre el cual volveré después. Pero una parte minoritaria de la doctrina considera también que la Constitución vigente en realidad sea la de 1950, porque en esa fecha las reformas constitucionales fueron tan marcadas, que crearon una ruptura. Y la tercera hipótesis, planteamiento, es el formalista, porque si leemos la Constitución de Aguascalientes, encontramos que es una reforma de la Constitución de 1868, es decir, de la segunda o tercera Constitución, de acuerdo con los calificativos de las reformas de 1861. Vemos entonces una continuidad fundamental, básica, que tiene sus raíces en el siglo XIX y que continúan muy adentrado el siglo XX, y que incluso podríamos localizar características de la Constitución de Aguascalientes en la dificultad de localizar un ejercicio del poder, como para retomar una expresión francesa muy conocida también en el mundo iberoamericano, una expresión de poder constituyente originario, no derivado, que posteriormente se manifiesta como poder constituyente, como ex post, dando lugar a una ruptura desde el punto de vista de los contenidos tan fuerte entre el antes y el después de las reformas, que crea las condiciones para poder hablar de una constitución nueva. Ahora bien, la Constitución de 1917 es, si se le lee con ojos de un extranjero, habría que definirla larga, y probablemente al leerla con ojos de jurista mexicano, esta Constitución larga se convierte en relativamente corta, breve, porque si comparamos entre la Constitución de Aguascalientes y la de muchos otros estados, nos damos cuenta de que se trata en suma de pocos artículos, menos de 100, y también el largo mismo de los artículos no es especialmente extenso, y por lo tanto evidentemente se trata de una Constitución que no exagera en sus contenidos, sino mantiene firmemente, o sea, fija la noción de materia constituyente como una noción que se puede aproximar a aquellas que son de costumbre
se encuentran presentes en el continente europeo. Por ejemplo, si vemos las constituciones europeas, nos damos cuenta de que el largo promedio seguramente es inferior respecto a lo que podemos encontrar en Latinoamérica. Otro punto que me parece de mucho interés es el que se relaciona con la rigidez constitucional. Si adoptamos un punto de vista formal, no cabe duda de que la Constitución de Aguascalientes es rígida, incluso tendría ganas de definirla como hiperrígida, porque para modificarla sería necesario el acuerdo de 2/3 partes de los diputados. Es un umbral ciertamente no fácil teóricamente de ser alcanzado, por lo menos teóricamente. Sin embargo, una constitución aparentemente hiperrígida también es una constitución que está sujeta a muy numerosas revisiones. Entonces tenemos que preguntarnos acerca del significado de estas revisiones constitucionales y procurar entender la paradoja por la cual un procedimiento constitucional muy grave, con una exigencia de una mayoría elevada, pueda convivir con un número conspicuo de revisiones. Entonces empezaría por el primer punto. He aquí. Analizando, leyendo simplemente la Constitución de Aguascalientes, nos damos cuenta de que el número de intervenciones que se han realizado sobre sus disposiciones es muy elevado, que se difuminan a lo largo de la vigencia constitucional. Hay reformas que parten y se suceden en los años y se aprecia una aceleración en estos últimos años con la presencia de muchísimas disposiciones nuevas. ¿A qué sirven? ¿De qué sirven las revisiones? ¿Para qué se hacen? Desde el punto de vista de los contenidos, las revisiones tienen una distinta tipología que me parece percibir. La primera tipología de revisión es la que podríamos definir técnica, a saber, modifica la Constitución de manera que a otorgar coherencia a la misma, a la Constitución local, en comparación con el marco general de las instituciones. El ejemplo más representativo, emblemático, es el artículo 2 de la Constitución, que fue reformado, y no es casual, en 2015 y que esencialmente repite las palabras del artículo 1 de la Constitución Federal, tal y como fue modificada en 2011. Por lo tanto, se quiere otorgar coherencia a nivel local en comparación con el nivel general, con el fin de una reforma que trata de las fuentes del derecho y que por lo tanto roza el sistema de las fuentes en combinación con la tutela de los derechos fundamentales, de la cual hemos hablado largamente ayer. Por otra parte, existen otra tipología de las revisiones que consisten en revisiones que tienden a adaptar la Constitución a las exigencias emergentes en la sociedad. Tenemos varios ejemplos. Quizás los más significativos, a mi parecer, son del artículo 7 y el que no encuentro, y el último párrafo del artículo 6. El artículo 7, estaba yo buscando el texto, el artículo 7 modificado en 2014, establece el derecho de todo individuo
a un ambiente saludable, sano, y proporciona, obliga a la autoridad a comprometerse en la preservación del ambiente. Es interesante. Me llamó la atención la expresión de acuerdo a la cual, cuando se reconoce el derecho a un ambiente saludable, también se agrega por igual que un individuo tiene el derecho a un ambiente saludable, pero también tiene el deber de protegerlo. Se trata, por lo tanto, de una expresión solidaria que en realidad se encuentra en numerosas secciones de la Constitución y de especial manera en toda la parte relacionada con los derechos, que tiene muchos temas desde el punto de vista de la afirmación de derechos sociales y de compromiso de parte de la sociedad para eliminar las desigualdades. Como segundo ejemplo, es del 2016, del año pasado, y es el último párrafo de la última entrada del artículo 6º, en el cual se dice que el Estado y los municipios garantizarán el derecho de libre acceso a Internet, y con este fin establecerán los mecanismos y las políticas públicas necesarios para asegurar una eficacia de este derecho progresiva y gradual. ¿Esto por qué me llamó la atención este artículo? Porque se trata de un artículo del cual en Italia se habla mucho también. Hay un debate intenso que se relaciona con la oportunidad o no oportunidad de insertar en la Carta Constitucional un reconocimiento expreso de Internet, lo cual obviamente en la Constitución de 1948 pues no estaba contemplado. ¿Cuáles son las dos posiciones? Estas son las que se confrontan. Son, por una parte, aquellos que dicen, bueno, incluyamos Internet porque la Constitución no habla de eso, pero entonces es justo que la Constitución sea actualizada y que por lo tanto tenga en cuenta también las novedades que emergen en la sociedad, de modo a proporcionar una dirección a los operadores jurídicos. La otra posición es de aquellos que defienden la inoportunidad de insertar Internet en la Constitución, porque se dice la Constitución de alguna manera ya protege Internet a través de un clausulado general, por lo cual permitamos o dejemos a los intérpretes constitucional la manera mejor de obtener una tutela del Internet a partir de disposiciones que ya existen. Este debate creo que pueda generalizarse y puede ofrecer una clave para la lectura en cuanto a la evolución de las revisiones constitucionales en el estado de Aguascalientes, en el sentido de que evidentemente hay una elección por darle mantenimiento a la Constitución y arreglarla, y es una decisión de campo, no es la única posible. Se elige darle al poder político la tarea de adaptar la Carta Fundamental local a las exigencias. Sin embargo, esto significa que no se otorga a los jueces la tarea de interpretar y recabar normas a partir de principios más generales que se pueden percibir en la Constitución. Es una elección entre política y jurisdicción que se inclina a favor de la política. ¿Cuál es el resultado? No hay un resultado, porque si examinamos las experiencias de diversos países nos damos cuenta de que no hay una manera mejor para garantizar la Constitución y reforzarla.
sino hay constituciones que se han reforzado también gracias al hecho de no haber sido tocadas o casi, de no haber, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, que seguramente se ha beneficiado, como decía Madison, por el hecho de no haber sido reformada. Y por otra parte, hay constituciones que se beneficiaron enormemente por haber sufrido reformas y por lo tanto lograr adaptarse a las modificaciones del marco constitucional. Por ejemplo, los últimos 20-25 años de la Constitución francesa, que nació como un traje a la medida del general de Gaulle, que se convierte en una constitución en la cual más o menos todos pueden reconocerse, más o menos. Y esto también se ha dado gracias a las revisiones constitucionales. Por lo tanto, evidentemente, el caso de Aguascalientes puede insertarse en esta segunda vertiente. Y desde este punto de vista se trata de un ejercicio muy interesante. ¿En qué medida las normas y nociones que hemos aprendido en el estudio del derecho comparado pueden ser aplicadas en el constitucionalismo local? Y el último aspecto, el que decía, la paradoja, muchas revisiones, procedimientos muy complejos. Y acerca de esto, evidentemente no tengo una respuesta, sino más bien una duda. Las 2/3 partes son un umbral importante, pero los 2/3 también hay que compararlos con el número de diputados, es decir, hay que establecer un parámetro. El número de diputados de Aguascalientes es 27, las 2/3 partes de 27, 18, y por lo tanto, si combinamos este dato con el sistema electoral, nos damos cuenta de que, por ejemplo, hoy en día el PAN, el partido mayoritario en Aguascalientes, tiene 13 diputados. No es difícil entonces encontrar un acuerdo con 5 personas más, porque en este momento el elemento personal en asambleas tan pequeñas es de relieve, sobre todo si se le compara con una asamblea de centenares de personas. Por lo tanto, probablemente la paradoja se explica gracias a las dimensiones del Estado. Es un Estado pequeño, pero que, como vimos, sobre todo con lo que nos dijo nuestra colega previamente, un Estado muy rico en historia. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho esta magnífica exposición del profesor Paolo Passaglia, que nos ha dado una caracterización de la Constitución de Aguascalientes desde el punto de vista de la teoría constitucional, comparando algunos de sus rasgos con los de otras constituciones, como las europeas que ha mencionado, la italiana, la francesa, y también llegando hasta los tiempos actuales. Incluso ha tenido el detalle de ver la composición del Congreso local de Aguascalientes y el partido gobernante, que en este caso es el del PAN, que no alcanza la posibilidad de transformar solo la Constitución, porque se requieren 2/3, que son 18, teniendo solo 13 diputados. Este detalle fino de análisis de un constitucionalista que nos ha dejado una visión muy importante desde el punto de vista teórico de lo que es esta Constitución de Aguascalientes y lo que significa en general una constitución para un pueblo, por pequeño que sea y tan rico en historia, como ya doña Gloria Villegas nos había señalado. Bueno, pues con esto concluimos. Como estamos un poco recargados de tiempo, no vamos a dar paso a preguntas y a posiciones, pero dejamos la mesa para la siguiente Constitución que va a ser analizada para ustedes. Muy buenos días.